comenzar la lectura ahí, tenemos el pasaje que vimos antes, que es el pasaje de la parte de donde está hablando acerca del Hijo del Hombre, ¿no? Recuerdan. No me acuerdo quiénes estuvieron la vez pasada, de todos los que están ahorita, pero estábamos checando la parte del Hijo del Hombre y estábamos viendo que... ¿Por qué no los veo? ¿Sí siguen ahí? Sí, amigo, ¿por qué? Porque literal desapareció mi pantallita de ustedes. Espera, te escuchas doble, no sé por qué. ¿Hola? Creo que son tus audífonos, amigo. Los de Beto, ¿no? Uh-huh. No, también los escucho doble. Yo también escucho doble. Y a veces música. Ajá, hasta nosotros lo escuchamos doble. ¿Hola? Ya no, ¿Escucho doble? ¿Está bien? ya estoy bien. Va. Ya bien. Yo sigo va. escuchando las voces a veces. Rayos, no sé cómo hacer para poner sus pantallitas. Porque las perdí. Pero bueno, ustedes sí ven, ¿no? Voy a continuar así. Sí, vemos. Que alguien más esté checando, que estén poniendo atención. Estábamos checando el pasaje de Juan 3, capítulo 14 y 15, que diga versículo 14 y 15, ¿no? Y está hablando acerca del Hijo del Hombre. Primeramente, en los versículos anteriores nos estaba diciendo que la única razón por la cual nosotros tenemos un conocimiento de Dios, la única razón por la cual tenemos un conocimiento en general, no importa cuál conocimiento, un conocimiento que no proviene de algo que es terrenal, algo que es horizontal, sino algo que es de parte del cielo, es porque hay alguien que bajó del cielo, ¿sí? La revelación misma que nosotros tenemos, la Biblia, no proviene de manos de hombres, sino que proviene de parte de Dios. Porque está diciéndole Jesús a Nicodemo que hay un testimonio. Aquí dice, versículo 11, hay un testimonio que ellos no están recibiendo. Pero ese testimonio, dice, ni siquiera es la parte terrenal lo que están recibiendo y por tanto no reciben ellos la parte celestial, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte terrenal? La parte terrenal es el hecho de que cada uno de nosotros está condenado de forma lógica, como lo habíamos visto también ayer en Segunda de Pedro, que estábamos viendo, o sea, lógicamente y filosóficamente, cualquier persona que es creada no tiene un acceso directo a quien es el creador, a quien es perfecto, porque hay una condición que cuando tú eres algo que es creado, es automáticamente imperfecto en un sentido que no es igual al creador, ¿sí? Hay a fuerzas una distancia entre el que está creando y el que es el creado, de modo que el que es creado no puede ser Dios, ¿sí? Y de modo que esa persona que es creada no puede conocer a Dios si no es porque el Dios se está presentando a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los hombres? Los hombres ni siquiera están recibiendo la parte general, la parte terrenal del hecho de que se vean a sí mismos como cosas creadas, como criaturas creadas, ¿no? De modo que se pierde este sentido de tenemos que alabar a Dios, ¿sí? Se pierde el sentido de que tú fuiste creado con un propósito. ¿Cuál es la razón por la cual muchos de nosotros no nos acercamos a Dios? Porque hay un orgullo en nuestro corazón que está viéndonos a nosotros mismos como Dios y no está poniendo a Dios en el lugar de Dios, ¿no? Y entonces tenemos pasajes como en Romanos capítulo 1, versículo 23, donde está diciendo que se ha perdido, no se le dio a Dios la gloria que Dios merecía, sino que se le dio a cosas creadas, se le dio a animales, se le dio a bestias, se le dio al hombre mismo, ¿no? Naturaleza corrompida en forma de hombre, se le dio el lugar de Dios. Entonces, hay un testimonio que no se recibe, que es el testimonio terrenal. Sin embargo, el testimonio que nosotros tenemos en las Escrituras, el testimonio que nosotros tenemos de parte de Jesús, es un testimonio que es celestial, ¿no? Y ese testimonio celestial sucede como dice el versículo 3, porque nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el Hijo del Hombre, que es el único que tiene acceso al cielo, el único que tiene acceso a Dios, es quien revela todo a cada uno de nosotros de modo que podamos entender, de modo que podamos recibir esta palabra
y la podamos tener, ¿no? Y luego dice entonces, ¿cuál es este testimonio celestial? Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Y entonces compara al Hijo del Hombre, compara esta figura de Daniel, capítulo 9, según me acuerdo, la compara con alguien que tiene que ser levantado, ¿no? En este caso haciendo referencia a un levantamiento físico, a un levantamiento de literal tiene que ser puesto arriba, de modo que todo aquel que en él cree y lo vea, es lo que está comparando el creer, porque pone la historia de Moisés, ¿no? La historia de Moisés es, se levantó una serpiente de bronce, de modo que aquellos que fueron mordidos miraran la serpiente y fuesen sanados, ¿no? Y nos revela entonces, este hombre, este Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que las personas lo vean, para que ese solo evento sea un lugar al cual tenemos que mirar todos absolutamente, y a través de ese mirar tenemos vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay una gracia que es increíble, porque hay una acción que va a realizar el Hijo del Hombre, ¿no? Y ya, de forma general habíamos visto en los versículos 3, 1 al segundo, 1 al 4, que está hablando acerca del hombre, ¿no? Versículos 5 al 8, al 9, perdón, está hablando acerca del Espíritu y la obra que realiza el Espíritu. Cuando habla del hombre, habla acerca de su imposibilidad para poder entrar en el reino de Dios, para poder estar frente a Dios. Cuando habla del Espíritu, habla acerca de cómo sucede para que el hombre pueda estar frente a Dios. Y luego cuando habla del Hijo del Hombre, del versículo 10 al versículo 15, habla acerca de cuál es esa acción que está anterior a la acción del Espíritu, de modo que Amigo, ahora, ¿qué? perdón, ¿lo puedes repetir de vuelta para que lo podamos apuntar? O sea, digo, sé que es ¿Las resumen, divisiones? pero... Sí. o sea, sí que es resumen, pero, o sea, estaría chido apuntarlo, perdóname. Sí. Ya habíamos visto capítulo 3, versículo 1, el versículo, ¿qué dije ahorita? Versículo 4, es acerca del hombre, ¿no? Y es acerca del hecho de que el hombre no puede creer, no puede hacer nada para poder estar frente a Dios. Ese es el punto. El hombre no puede hacer nada para estar frente a Dios. Y aquí si quieren, me hago un poquito más larguito el resumen. Y Nicodemo es el hombre perfecto, y ese hombre perfecto, dice Jesús, tiene que nacer de nuevo. Entonces aún ese hombre perfecto, que es un maestro que conoce la palabra de Dios, aún ese hombre es ciego a las cosas de Dios. Si no es por, segunda parte, versículo 5 al versículo 10, perdón, 9, el versículo 9, versículo 5 al versículo 9, si no es por la obra del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu tiene una vida propia, es una persona, es una parte de la Trinidad. Y esta persona de la Trinidad está obrando de modo que las personas nazcan de nuevo, ¿no? Y dice, esta obra del Espíritu no es obra del hombre. Y entonces los dos puntos principales en esta sección del 5 al versículo 8 es que el Espíritu es una persona separada del hombre que está dándole vida al hombre, pero que está separada del hombre, ¿no? Entonces da vida al hombre y está separada del hombre. De modo que nadie puede controlar el Espíritu. Y él hace su voluntad, ¿no? Y el Espíritu es el que hace nacer de nuevo. Y luego, después de eso, la vez pasada, hablamos del versículo 9, versículo 10, perdonen, es que me sigo confundiendo porque aquí esta parte está en la parte del párrafo, pero la división está en el 10. Versículo 10 al versículo 15 está hablándonos acerca del Hijo del Hombre. Y entonces, la acción del Espíritu sucede por una acción anterior. Y esa acción anterior es la que hizo el Hijo del Hombre, que fue levantado, de modo que se rompe se me ve, la barrera, de modo que ahora podemos verlo a Él, y a través del verlo a Él, existe la acción del Espíritu Santo,
y a través de la acción del Espíritu Santo ahora podemos entrar y estar frente a Dios, ¿sí? Pero solamente es porque este hombre fue levantado, ¿no? Y entonces Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moisés hizo una serpiente de bronce, de modo que Perdón, todas amigo. las personas que... Dime, Cuando nos referimos al Hijo del Hombre, nos referimos a... a Jesús. Ok, muchas gracias. Eso se revela unos capítulos después. Ahorita está hablando de forma en tercera persona, pero se revela en Juan. Y no me acuerdo bien si era en Juan 9, pero creo que sí en Juan 9. Versículo 13, creo. Segundo. No, ahorita lo encuentro. Pero se revela en el Evangelio de Juan que es el Hijo del Hombre, este Hijo del Hombre es Jesús, ¿no? Y también se revela después, en este mismo pasaje, en el versículo 16 al 21, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, levanta la serpiente en el desierto y implicaciones de eso es que nos está recapitulando qué es lo que está sucediendo en cada uno de los hombres, ¿no? Cada uno de los hombres ha sido mordido por una serpiente, de modo, estoy hablando aquí en un sentido metafórico o analógico, comparando con la parte de lo que sucedió en el desierto en Números capítulo 13, que es lo de la serpiente que levantó Moisés. Entonces ahí estaba todo el pueblo de Dios, pero todos ellos están rebelándose, entonces son mordidos por serpientes, están condenados por Dios, y entonces Dios es quien actúa de modo que ellos puedan ser sanados, ¿no? Y la forma de actuar es esa maldición que ellos tuvieron, que fue la mordida de la serpiente, la hace la hace lo que ellos tienen que observar para poder ser salvos. Y entonces hace la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Entonces dice, esta maldición que sucedió, que es la barrera que está generando con Dios, esta maldición tiene que ser solucionada con otra maldición. Y en este caso es el Hijo del Hombre que se hizo pecado por nosotros. Y es el Hijo del Hombre, Jesús, que está sufriendo en un madero, como dice Gálatas o Primera de Corintios, y está haciéndose maldición por nosotros. Y entonces, todo aquel que en él cree tiene vida eterna, porque sucede esta acción del Hijo del Hombre. Entonces, sí, y terminamos, el creer es lo que hace que uno tenga vida eterna. Y esta acción no proviene de nosotros, sino que es una misma acción de Dios. Y es lo que vamos a ver ahorita. Juan, capítulo 3, versículo 16. Para hacerlo más rápido, voy a leerlo yo, porque ya estoy muy atrasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O versión NBLA, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Va? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos dos secciones, ¿sí? Literalmente así como está aquí ahorita, dividido en párrafos, tenemos dos secciones. Primera sección y aquí segunda sección, ¿no? Y nos están hablando acerca de todos temas específicos. Un tema específico, el de la primera sección, es la parte del amor de Dios, ¿sí? Y el segundo tema específico es acerca de la condenación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos dos temas? Porque están muy interrelacionados entre los dos. De modo que estos dos, uno está iluminando al otro y el otro está iluminando al siguiente, ¿va? Entonces, vemos primeramente que existe
una unión con lo que sucedió antes, ¿no? Que fue la parte del Hijo del Hombre. Si notan, en el pasaje que vimos anteriormente, versículo 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Esta parte, el hecho de que es necesario, aquí, para que todo aquel que en él cree, tenga en él vida eterna. Están dándonos las pistas de cómo es que eso se une a por qué de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Dice, es necesario que suceda esto, que sea levantado el Hijo del Hombre, para que las personas tengan en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que se hace necesario el hecho de que sea levantado el Hijo del Hombre, ¿sí? Se hace necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se hace necesario? ¿Por qué? Porque el hecho de amar, nos está diciendo que ese amor está siendo expresado de una forma, ¿no? Se hace necesario para poder amar. Entonces, nos está diciendo tres cosas acerca de qué es lo que implica este amor que está dando Dios para nosotros. Nos está diciendo, uno, que es un amor que es costoso. Dos, que es un amor que es beneficioso o benéfico. Y tres, que es un amor que es gratuito, ¿sí? Perdón, ¿me lo repites? Claro que sí. De todos modos lo voy a decir ahorita, ¿eh? Ok, no hay bronca, síguete. Más, primeramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la primera parte, que dio, ¿sí? De una vez voy a dividir las partes para que lo puedan checar. Que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Es la segunda parte. Y para que todo aquel que en él cree, pierda, sino que tenga... Me perdí un poquito, perdónenme, ¿eh? Que dije beneficioso, gratuito. Ya, ok, ya me acordé. Y la tercera parte es que en él cree, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué esas divisiones. Uno, la segunda parte y la tercera parte. Ok, primera parte. El hecho de que este amor que se hizo necesario dependiese, se hiciese amor, se hizo a través de tres acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que implica un amor primeramente? Un amor implica una acción que está desarrollándose en forma benéfica para alguien más, ¿no? Un amor implica que está desarrollándose a costa de alguien más, ¿sí? Y un amor implica que es un regalo, que es algo que está proveniendo de parte del corazón de aquel que está amando a la otra persona, ¿sí? Y estas tres cosas se observan en la acción que Dios realizó. Y es una acción que es extremadamente increíble y es un amor que es la definición de amor para todos nosotros. De modo que tenemos que conocer esto para poder conocer a Dios, para poder ver de forma perfecta cómo es que Dios nos está amando, y también eso se aplica para nosotros en nuestra vida horizontal, no vertical en relación con Dios, sino horizontal, porque nos da las implicaciones, de qué es lo que significa nosotros amar a las personas, ¿sí? Aquí basado en estas tres partes. Primeramente, cuando hace referencia a la parte de que dio a su hijo, nos está hablando ahí de la parte del costo, ¿sí? La parte del hijo no está haciendo referencia a Dios como algo que sea lejano, nos está haciendo referencia a Dios y lo que entregó como algo cercano, un hijo, literalmente una relación que era extremadamente importante para Dios. Si notan los primeros versículos de Juan capítulo 1, versículo 1, nos está diciendo desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces nos está hablando de aquel quien Él es, de aquel con quien estuvo desde el principio. Y aquí este principio no se refiere al principio del tiempo, sino se refiere a que ellos estaban ya cuando sucedió la creación de todo el mundo, ¿no? Entonces aquel con quien estaba desde la eternidad, esa persona que era extremadamente cercana a Él, se convierte en la cosa más atesorada de parte de Dios
Y esta cosa que él atesora más, que es él y que es su hijo, se vuelve algo que él está otorgando a las personas, de modo que este amor es de tal manera, ¿sí? De tal manera nos está diciendo que es algo extremadamente grande y está haciendo referencia en la palabra griega, está haciendo referencia ya sea algo que vino antes o algo que vino después, ¿no? Y en ambas queda, lo que vino antes, dice aquí, es el hecho de dar a su hijo, y lo que vino después es el hecho de dar a su hijo, y lo que vino antes es la parte de levantar al Hijo del Hombre, ¿no? Levantar al Hijo del Hombre o dar a su Hijo son una misma acción que está realizando Él, que hace que su amor sea de tal manera, que su amor sea aún más grande. Entre más grande es aquí lo que Él está dando, se convierte en más grande el amor que Él está dando. Esa es una de las razones por las cuales esto es un gran amor, ¿sí? Segunda razón por la que es un gran amor. Porque es para que todo aquel que en él cree no se pierda, y aquí viene la segunda parte, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué? Para vida eterna, ¿sí? Entonces dije, es algo beneficioso. La primera es algo costoso, segunda es algo beneficioso. ¿Por qué? Porque no solamente aquello que le costó a Dios era algo extremadamente valioso, sino que aquello que Él está dando con este sacrificio es algo extremadamente valioso, ¿sí? Es para que haya vida eterna, ¿sí? Y tercero, no solamente es algo beneficioso y es algo costoso, sino que tres, es algo gratuito. ¿Por qué? Porque dice para que todo que crea en Él. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ahora, cada uno de los hombres, ¿qué sucede con cada uno de los hombres? Y lo vamos a ver también después en los siguientes versículos. Cada uno de los hombres está perdido. Y esta parte de perdición que está hablándonos aquí, está hablando acerca de un juicio en la palabra griega. Está hablando de un juicio que ya ha sido realizado, ¿sí? Un juicio que ya ha sido realizado, en el cual cada uno de nosotros se vio como culpable, de modo que cada uno de nosotros ya está perdido, ¿sí? Cada uno de nosotros, como dije anteriormente en la parte de Moisés, ya tiene una barrera con Dios, de modo que se está presentando una ira que es actual, una ira que está existiendo para cada una de las personas que están en el mundo. ¿Qué sabemos esa ira? Romanos capítulo 1, versículo 18, nos está diciendo: se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen la verdad, ¿sí? Y esta ira, si vemos en el contexto de Romanos, está haciendo referencia a que cada una de las personas están lejos de Dios. Dice aquí, ellos restringen la verdad. Y luego continúa el pasaje, y la respuesta de Dios es que ahora todas esas personas que restringieron la verdad, que ya no quisieron ver a Dios, Dios se alejó de ellas y ya no permite que ninguno de ellos puedan observar a Dios. Entonces cada uno de ellos está perdido. Pero sin embargo, lo que hace esta acción que está realizando Jesús no solamente es que dejemos de estar perdidos, no solamente es que, ok, tenías una perdición, un juicio, porque les digo, es un lenguaje legal acerca de juicio, y que ahora estás en un lugar neutral. Ejemplo, si estuvieses delante de un juzgado y estuviesen a punto de condenarte para que fueses a una cárcel, y en vez de que te condenaran para estar en una cárcel, usualmente serías visto como no culpable y te dejarían vivir tu vida normal, ¿no? Ahora eso no es lo que sucede con Dios, sino que no solamente te ve como no culpable para ir a la cárcel y cumplir con una sentencia, sino que te declara no culpable y luego te da algo más. Te dice, sino que tengan vida eterna. Esto nos apunta entonces que literalmente no solamente se pierde esa condenación, sino que se da una aceptación, ¿sí? Y nos indica también para nosotros que Dios no está jugando. Dios no está hablando en grises, sino que literalmente Él habla en blancos y negros.
en varias partes de su palabra, Él está hablando en blancos y negros, ¿sí? Él está hablando acerca de personas necias y personas justas, y sabias, perdón. Él está hablando de personas justas y personas que están perdidas. Él está hablando acerca de unas personas que van por un camino estrecho y personas que van por un camino ancho que lleva a la perdición, ¿no? Está hablando en blancos y negros. Y entonces está diciendo, ¿es uno el hecho de que estés perdido y estés condenado? ¿O es el hecho de que no solamente estás viéndote como no culpable, sino que se te está dando una recompensa que es eterna? Una vida que es eterna, ¿no? Entonces, recapitulamos estas tres cosas. ¿Por qué es tan increíble este amor de Dios? Porque, uno, dio a su Hijo, dio la cosa más preciada, a una parte de sí mismo como persona de Dios. Dio a su Hijo como una relación en la cual había un amor que dice los evangelios, cuando estaba en el bautismo y cuando estaba en la transfiguración, dice que Él ama a su Hijo, ¿no? Él está extremadamente gozoso en lo que es Él, ¿no? Porque está dándole gloria a Él. Y entonces este Hijo unigénito, este Hijo que literalmente es el único en su forma, esto es lo que Él está dando. La parte de unigénito hace referencia a eso, a que es alguien único, a que es radicalmente distintivo y que no hay nadie que sea igual a Él. Entonces es lo más valioso que existe y eso es lo que está dando Dios. Es costoso, que es el primer punto. Segundo, ¿por qué es un amor tan grande? Porque ese amor es para vida eterna, es para dar algo extremadamente grande. Y ahí hemos observado también en este Evangelio de Juan, la vida eterna es el hecho de que conozcamos a Dios, ¿sí? La vida eterna es no solamente que continúa de forma indefinida por años y años, sino que es un nivel de plenitud que nosotros no tenemos ahorita. Por eso nuestra vida ahorita la llamamos vida, pero la vida eterna se llama vida eterna. Es vida que es para siempre y vida que es extremadamente valiosa porque es a un lado de Dios y es en la presencia de Dios. Entonces, es costoso, es beneficioso para cada una de las personas este amor y aparte de eso, es para todo aquel que en Él cree. O sea, no hay un costo para que lo tengamos. Es gratuito. Es algo gratuito. Y y esta ocasión gratuita no solamente quita y remueve toda la perdición que había en cada uno de nosotros, sino que también nos entrega la vida eterna. Y entonces tenemos un versículo que es hermoso, que está dividido en tres partes, para hablarnos acerca del amor de Dios, ¿no? Ahora entonces, ¿por qué digo literalmente que este es uno de los versículos, que es uno de los pasajes más increíblemente pesados que existen dentro de toda la Biblia? Porque no nos damos cuenta literal que ese versículo no se queda por sí solo, ¿sí? Sino que tiene un contexto. Literalmente este versículo comienza ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre? Para que ame Dios. Esa es la parte como positiva. Y ahora la parte negativa. Positiva. Y ahora la parte negativa. ¿Por qué? Y continuamos con esta idea. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo muy malas noticias. ¿Sí? Muy malas noticias acerca del mundo, no acerca de Dios. Esta es la parte negativa. ¿Sí? Parte positiva, el amor de Dios. Otra vez se expresa aquí y se va a expresar de forma más completa
en los versículos 19 al 21. ¿Sí? Pero vamos a comenzar con esto. Dice, porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Va? Y entonces aquí se amplía la parte del lenguaje legal que tiene este pasaje. ¿Qué me refiero con legal? Literalmente como de un juicio, de un juzgado. Entonces, ¿qué está diciendo? No envió para juzgar al mundo. ¿Dicen sus traducciones? ¿Qué dicen sus traducciones en esa palabra? Condenar. Para condenar al mundo. Gracias, mío. Lo iba a buscar, pero pues ya lo dijiste. No envió al mundo para condenar al mundo. Ahora, una traducción más cercana sería la parte de juzgar que tiene la NBLA, entonces la recomiendo muchísimo. Pero ¿qué nos está implicando eso? Que literalmente están agarrando algo bien las otras traducciones en el sentido de que ven, el juicio a fuerzas ya está perdido. El juicio a fuerzas ya es condenación. ¿Sí? Ahora, el hecho de que haya enviado Dios a su Hijo en la primera venida no fue para juzgar al mundo. ¿Sí? Porque esto está haciendo referencia a la primera venida. Está haciendo referencia al envío de Dios, de Jesús, el envío de Dios, de su Hijo al mundo, que no es para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El mundo, entonces, nos está diciendo, clarificando en el versículo 18, dice, ya ha sido condenado. ¿Sí? Hay un juicio que ya ha sucedido, porque esta parte nos está hablando acerca de algo que es pasado. ¿Sí? No envió a su Hijo a juzgar al mundo porque el mundo ya estaba perdido. ¿Sí? Sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Y entonces nos explica y nos va a hacer referencia qué es lo que significa esto de que el mundo ya estaba condenado. Está diciendo en términos de creer, qué es lo que significa que el mundo ya estaba condenado. Nos checamos. El que cree en él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Sí? Ahora, me voy a saltar un poquito esta parte para que puedan ver la hermosura de este texto y cómo es que se une el siguiente pasaje y por qué lo quería ver junto. Y este es el juicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice, no envía a juzgar, pero este es el juicio. Hay un sentido en el cual Jesús no fue enviado al mundo para juzgar al mundo y hay otro sentido en el cual sí está juzgando al mundo. Esto, ¿sí? Porque esos dos juicios que está hablando aquí no son el mismo juicio. Ahora, les digo, el juicio de aquí está hablando acerca de creer. El juicio aquí está hablando acerca de amar, acerca de odiar y está hablando acerca de venir. Odiar, venir, amar. Y el juicio anterior está hablando acerca de creer. ¿Va? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos juicios? El juicio de arriba está hablando acerca de un juicio que ya sucedió. El hecho de que ya todos se perdieron, el hecho de que ya todos están condenados, pero entonces este juicio que ya sucedió no es un juicio actual, sino es un juicio que ya sucedió para todos, de modo que ahora lo que tienen que buscar no es ser juzgados o no, sino es ser salvos. El punto principal de aquí debería de ser salvos, y eso es a través de creer en Dios, de creer en su Hijo, para no ser condenados por creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta parte en el nombre nos está haciendo referencia a su carácter, a su acción, a quién es Él, en verdad. ¿Sí? Aquí está haciendo referencia a que conozcamos
a Dios, ¿no? Que conozcamos a su Hijo de forma cercana. ¿Por qué digo eso? Me voy a salir un poquito ahorita de la parte de creer y no creer. Tiene que ser un creer en el nombre del Hijo unigénito, ¿sí? No puede ser en alguien más. No puede ser en alguien que no es Jesús, aun si le estamos llamando Jesús. Porque en el nombre no significa literalmente decir Jesús, sino significa en quién es la persona que está detrás de ese nombre. Si la persona que está detrás de ese nombre es una persona diferente a quién es Él, entonces ese no es su nombre. Lo que se está haciendo ahí es blasfemar el nombre de Dios, ¿sí? Blasfemar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento significaba no solamente que dijeras el nombre de Dios, sino que lo dijeras en relación a algo que no es Dios. Entonces, si decías el nombre de Jehová, en este caso, el nombre que reveló en Moisés, perdón, en Éxodo 3, versículo 14, Jehová, y lo decías en un sentido tan ligero, lo decías en un sentido que literalmente era lejos de su nivel de santidad, de su nivel de perfección, de su nivel de grandeza. Entonces tú estabas blasfemando el nombre de Dios, ¿sí? Estabas tomando el nombre de Dios en vano. Ahora por eso se detuvieron ellos de decirlo, de modo que literalmente ellos vieron como nosotros no podemos decir absolutamente nada que haga justicia a Dios. Eso fue como el pensamiento detrás de, y entonces pararon los judíos por completo de decir ese nombre y cambiaron en vez de eso el nombre en las escrituras por el de Señor, ¿no? Por el de Adonai. ¿Y el de Elohim dónde entra? El de Elohim también está dentro de la Biblia, pero ese es un nombre un poquito más general. La diferencia de ahí es que en Éxodo, sigo diciendo Moisés, en Éxodo capítulo 3 versículo 14, lo que viene en esos versículos, si te acuerdas, es que Moisés le dice que cómo sabrán ellos que Él es el mismo Dios de los hebreos, el que está hablando Moisés. Y entonces les dice, les vas a dar mi nombre, ¿no? Mi nombre que es Jehová. Ese nombre ya estaba en las escrituras, estaba en Génesis, estaba cuando estaba hablando Abraham, perdón, con los patriarcas. Pero la diferencia es que cuando se acerca a Moisés y le da ese nombre, él está definiendo quién él es, en comparación con Abraham, que nada más era el nombre en general, sino que a través de esas acciones nos revela que Dios es eterno, que Dios es alguien que es no solamente eterno y poderoso, sino que es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué dice el pasaje de Éxodo 3? Dice, ya no me acuerdo bien, entonces estoy parafraseando de cómo viene, pero dice que yo soy, y luego en otra parte, yo estaré con ustedes, ¿sí? Entonces está diciendo, este nombre que yo ya había dado, que es YH, era WH, sí era WH, ¿no? El tetragramatón se está definiendo por el verbo ebe, que significa que él está con su pueblo, ¿sí? Entonces está diciendo yo soy quien soy, yo estoy donde estoy, yo, etc, etc, en relación no solamente al hecho de que él existe eternamente, sino en relación al verbo ebe, que viene unos versículos después, que está diciendo yo estaré con ustedes, ¿no? Está diciendo yo soy fiel y yo no cambio. Está dando a conocer su naturaleza. Ese es mi punto. Entonces, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús que significa Salvador, el nombre de Manuel, que significa que Él está con nosotros, que es Dios con nosotros. Esos nombres son en relación a su naturaleza, ¿no? En relación a quién es Él. Entonces, si tú crees en el nombre de Jesús, tienes que creer en quién es Jesús por cómo Él se ha revelado a través de las Escrituras y no por quién es Jesús, por lo que tú deduces a través de tu corazón y a través de tus pensamientos, que es un problema que puede suceder, ¿no?
Tienes que creer en su nombre, en quién Él es y no en alguien más. ¿Va? Entonces, el requisito para no ser juzgado en este juicio, que diga, perdónenme, este juicio ya sucedió y el requisito para ser salvo en este juicio es el creer en Dios. ¿Sí? Ahora, este es el juicio, el segundo juicio, el de versículo 19. Dice, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Entonces aquí, ¿cuál es el pensamiento? Hay un juicio que sucede tras la venida del Hijo de Dios, ¿sí? Porque noten aquí, el versículo no nos está dando un verbo que está en pasados, que diga en presente, sino un verbo que está en pasado, ¿no? La luz vino al mundo y los hombres amaron más, es un verbo pasado, pues sus acciones eran malas. Y también nos está hablando entonces de algunos que van a ser salvos en este juicio, que son el que practica la verdad, ¿sí? Entonces nos muestra dos grupos y nos define qué es lo que sucede en cada uno de esos grupos. El que practica la verdad y los hombres. Dos grupos. Entonces, primer grupo. Segundo. Aquí está. Ok. Primer grupo. ¿Qué está definiendo este primer grupo? Está definiéndolo. 1. Que ellos aman las tinieblas. 2. Que sus acciones son malas. Ahorita los desglosamos. Ya. 3. Que odian la luz. 4. Que no vienen a la luz. Y 5. Que no vienen para que sus acciones no sean expuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo cada una de estas partes acerca de este grupo? Y vámonos aquí. ¿Quién es la luz primeramente? ¿Sí? ¿Quién es la luz? De la misma forma en la que preguntaste, Beto, ahorita, que fue una pregunta muy acertada. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es la luz? Ahora estamos hablando en un contexto en el cual ya nos dijo, aparte la venida de su Hijo, ¿no? Entonces podríamos agarrar eso para definir el hecho de que su Hijo es la luz. Podemos agarrar también otros pasajes. Ejemplo, Juan, capítulo 9, versículo 39. Creo que me estoy confundiendo. Sí, me estoy confundiendo. Juan, capítulo 8, versículo 12, perdónenme. Juan, capítulo 8, versículo 12. Que dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Lo podemos ocupar muy bien para poder definir que Jesús es la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, entonces esta luz no solamente es del hecho de que es Jesús, sino es aquello que Él provoca con esta luz, ¿sí? Porque aquel que ande en la luz no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida, ¿sí? Y entonces nos recuerda este lenguaje a otros pasajes. Ejemplo, nos recuerda a cuando menciona la Biblia el hecho de que en los Salmos, el hecho de que la palabra de Dios es una luz para los pies de las personas, de modo que ellos pueden andar en un camino que pueden ver ellos, ¿no? Nos recuerda otros pasajes. Ejemplo, a Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando menciona que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
es el camino para poder llegar al Padre. Y entonces Él se vuelve la verdad, el camino y la vida, ¿no? Dice también aquí es la vida. Esto, si pudieran, yo les daría como una definición de una luz. ¿Qué es una luz? Una luz te está alumbrando un camino. Una luz te está dando la posibilidad de ver las cosas de forma correcta, ¿sí? Porque ¿qué sucede cuando está de noche? Y esto me encanta en la parte del dibujo, y fue un descubrimiento que me voló la cabeza físicamente. Cuando ustedes están en medio de un cuarto que es oscuro, ejemplo ahorita el que yo tengo acá atrás, los colores se empiezan a perder, ¿sí? Cuando estás en un lugar que es oscuro, empiezas a ver las cosas, pero empiezas a perder la distinción de qué es de un color y qué es de otro color, ¿sí? Cuando no hay luz, no se pueden observar las cosas tal y como son, ¿sí? Y entonces, no solamente es un camino que tienes que recorrer, sino que es un camino cierto, es un camino seguro, es un camino que tú puedes ver, y es un camino, aparte de eso, que llega a la vida, que llega a conocer de forma perfecta al Padre. ¿Qué es la luz? Es ese camino que lleva a través de la verdad y hasta Dios, de forma perfecta, ¿sí? Entonces, dijimos Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿no? Versículo 6. Y entonces esta luz que vino al mundo, dice, y aquí nos definen los hombres, es una luz que ellos odiaron. Ellos no querían ver este camino. Ellos no querían ver lo que terminaba al final de ese camino, ¿sí? No querían conocer la verdad. Estos hombres, entonces, son unos hombres que están yendo en contra del camino que lleva a Dios, y son unos hombres que odian la verdad. 2. Este odio para la luz está causado por unas acciones que ellos no quieren que sean expuestas. Entonces, tenemos una corrupción que existe en el mundo, una corrupción en las acciones, y sin embargo también hay un sentido en el cual estas personas, todos los que son pecadores, sienten un nivel de vergüenza, ¿no? Está haciendo un tipo de, ahorita podrían preguntar, ejemplo, ¿por qué es que estas personas no quieren que sus obras sean expuestas? Y aún así vemos pecado en el mundo, que está sucediendo de forma tan normal, que se está incluso normalizando, y entonces hay relaciones, ejemplo, que son homosexuales, que cada vez están adquiriendo un poco más la aceptación delante de los ojos de todas las personas, ¿no? Entonces ellos no están temiendo que sean expuestas. Sí, eso es cierto. No están temiendo que sean expuestas delante de otras tinieblas. La diferencia aquí es que este temor es a ser expuestos delante de la luz, ¿sí? Y entonces vemos otros pasajes. Ejemplo, primera de Juan, capítulo 4, cuando nos está hablando acerca del, no mentira, creo que era el capítulo 2. Espera. No, sí es el capítulo 4, ya sé. Cuando nos está hablando acerca del amor, y en el versículo 18 dice, en el amor no hay temor. Y este temor del que está hablando no es un temor en el sentido de miedo, de reverencia a Dios, sino es un temor en el sentido de literal, ¿no? Un temor de acercarse a Dios. Es un temor en el cual tú no quieres estar frente a Dios, dice, que es un temor, aquí está, que está dentro de un contexto de decir, yo amo a Dios, ¿sí? Es un temor de acercarse a Dios. Y entonces, todas las personas que son pecadores tienen ese mismo temor. Tienen ese temor de que sus obras sean expuestas, porque hay un miedo a Dios, ¿sí? Hay un miedo a Dios, pero que no es el miedo que tienen que tener de acuerdo a la Biblia. Y si pueden, chequen el capítulo que está saliendo, que acaba de salir hoy, del andamio, en donde hablamos acerca del temor de Dios, ¿sí?
Hay dos diferentes temores de Dios, que es uno incorrecto y uno correcto. Un temor de Dios que está basado en este caso, está basado en tus propias acciones, ¿no? Y entonces esto nos están acercando porque no quieren que sean expuestas sus acciones delante de la luz que va a estar iluminando, y que cuando ilumine entonces van a verse cuán horribles son esas acciones. Ahorita en tinieblas, de la misma forma en que se pierden los colores, de la misma forma, el pecado no se ve de la forma en la que es, ¿sí? Sino que se ve una forma diferente, una forma mentirosa, una forma que es irrealista de qué es lo que es. Pero llega a la luz y entonces la luz expone qué es lo que es el pecado. Y entonces cada uno de nosotros está llamado a ser una luz en el mundo, una luz que literalmente está diciendo el pecado por lo que es, por pecado, ¿sí? Y entonces las personas se ponen incómodas con nosotros. Eso es cierto y va a suceder. 3. Son personas que no solamente odian la luz porque sus acciones no quieren que sean expuestas, sino que ese mismo odio causa que ellos no vengan a la luz, ¿sí? Causa que ellos no vengan a la luz. Y ya no vas a profundizar mucho porque pues, está explícito. Causa que ellos no se quieran acercar a Dios, ¿sí? Pero dentro de esto no solamente es un no acercarse porque no quieren venir a la luz, ¿sí? Sino que no quieren acercarse porque aman más las tinieblas. Al mismo punto en el cual ellos están odiando la luz, porque no quieren que sus obras sean expuestas, ellos están amando más las tinieblas. Ellos están siendo personas que están eh, acercándose más a su pecado, que están atesorándolo, que están abrazándolo de la misma forma en la que un cristiano debería estar aferrándose a Dios. Y muchas veces mejor de lo que hacemos nosotros eso, ¿saben? Y debe de alertarnos eso, primero a que nosotros nos demos cuenta que tenemos que amar mucho más a Dios, que tenemos que poder aferrarnos a Dios de forma más cercana, así como le hace un pecador a su pecado. Y el otro, un sentido triste, que tenemos que darnos cuenta, cada uno de nosotros, para dentro de nuestro evangelismo, que el hombre, en su naturaleza normal, sin el Espíritu, se va a aferrar al pecado. Lo va a abrazar, no va a querer admitir el error, no va a querer admitir que eso está mal. Aún creyentes entre comillas me refiero, aún personas que se llaman parte de la iglesia, van a ser muy necias y van a estar siendo parte de estos hombres que están lejos de la salvación y que se van a estar aferrando a esto. Y nosotros tenemos que darnos cuenta entonces de la gran fuerza que tiene el pecado para atraer a los hombres y el gran amor que las personas tienen a este pecado, de modo que solamente un milagro puede salvarlos. De modo que solamente una acción divina del Espíritu puede hacer un cambio. Y entonces nosotros no predicamos sin miedo, sino que predicamos aún más abiertamente porque sabemos que a través de la palabra es que actúa este Espíritu, es que actúa en cada una de las vidas para poder traer de la muerte a la vida, y que prediquemos como Ezequiel, que literalmente les es llamado a que predique las buenas noticias de Dios delante de todo un conjunto de huesos. Y eso es cada uno de nosotros. Estamos predicando entre muertos que aman el pecado y no pueden hacer nada más que amar el pecado y no pueden hacer nada para salvarse. Y entonces, amar las tinieblas se ejemplifica en sus acciones, que son malas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros que amamos más a Dios que al mundo? Porque nuestras acciones son buenas. ¿Y cómo vemos que alguno de nosotros también, que no está amando a Dios de la forma en la que debería? Porque sus acciones están enfocándose más en amar algo que no es de parte de Dios. Entonces eso era los hombres. Los hombres. Ahora entonces, ¿qué define a un creyente?
Dice, pero los que, y noten ellos, son definidos automáticamente por practicar la verdad. ¿Sí? Mientras que los hombres, literalmente tienen el nombre de los hombres, para que veamos que son todos los hombres, no solamente algunos. Los otros se distinguen porque practican la verdad. Se distinguen porque, al contrario de los otros, ellos vienen a la luz. Y el punto más padre de esto, venir a la luz y practicar la verdad, es que estas acciones, aquí menciona estas acciones, el objetivo de que ellos vengan a la verdad es que estas acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y esta parte de en Dios es a través de Dios. O sea, las personas que son salvas, las personas que practican la verdad, lo hacen porque quieren ir a la luz, de modo que se vea que esas acciones no son suyas, sino que provienen de Dios. Y entonces saqué una cita de parte... Nada más déjenme recordar porque perdí mis hojas. Aquí está. Dice la cita: el contraste final es que el creyente, el que ama la luz, el que viene a Jesús, viene por la gracia de Dios. Es decir, viene con un profundo sentido de humildad, dependiente de Dios, de que todo lo bueno que hace lo puede hacer solo en Dios. ¿Sí? Y eso significa solo por el poder de Dios. El que hace la verdad viene a la luz para que se vea claramente que sus obras se han cumplido en Dios. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita, amigos? Dentro de este pasaje increíble, vemos ambas la corrupción del hombre y vemos la gran y asombrosa salvación de Dios. Números 21. Gracias, amigo. Perdónenme porque lo acabo de ver. Gracias. Sí, nos vemos la salvación increíble de Dios, que comienza desde el versículo 16 y se nota, está terminando aún en el versículo 21, que son estas obras que realizan todos los que practican la verdad. Entonces, 16, 21, y en el medio tenemos una gran cantidad de corrupción, una gran cantidad de amor a lo que es horrible. ¿Sí? Y entonces, aquellos que creen, aquellos que no creen, se igualan a estos hombres que aman las tinieblas y odian la luz. Entonces, cada uno de nosotros, amigos, tiene que darse cuenta que no solamente tenemos que creer, sino que tenemos que definir ese creer por un amor a Dios, que nos separa de todos los demás, ¿sí? Que nos separa de todos los que no creen. Que dice Hechos capítulo 16, perdónenme, que le dice el guardia a Pedro: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice: cree. Aquí está. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Pero vimos, tiene que ser un creer que viene con un amor, un preferir la luz por las tinieblas, y tiene que ser un creer que es en el nombre del Hijo unigénito de Dios, ¿sí? De alguien que es único, de alguien que se está definiendo a sí mismo a través de las Escrituras. Entonces, amigos, eso es lo que les quiero dejar ahorita.